Sean bienvenidos nuevamente al canal de Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia Mecánica de Fluidos 1. El día de hoy vamos a ver el tema 2 y los subtemas para este video va a ser 2.1 presión hidrostática, 2.2 ecuación fundamental de la hidrostática. El tema 2 va a tratar de la estática de fluidos, como ya habíamos visto previos, en el tema 1, cómo se podía subdividir o dividir la materia de mecánica de fluidos, tanto en estática como en dinámica de fluidos propiamente. Para esta unidad solamente se enfocará a la estática de fluidos, cuyo objetivo es el siguiente: el alumno realizará el cálculo de las presiones manométricas y de las fuerzas que actúan sobre superficies sumergidas en un fluido en reposo. Y el día de hoy vamos a ver estos dos subtemas: 2.1 presión hidrostática, 2.2 ecuación fundamental de la hidrostática. Estos temas pues no se les hará extraño, porque si ustedes pueden ir a la lista, a las listas de reproducción del canal, pues ya está subido a la parte de termodinámica, conceptos fundamentales, en el cual hay un tema en el cual se habla de la presión, que únicamente vimos estos temas superficialmente. Aquí vamos a ver y comprender otros problemas que podrían estar compitiendo para este tema de estática de fluidos. Además, para el siguiente video también es familiar el 2.3, que es manometría. En este caso, hay nada más los comentarios adicionales, porque también estaría cubierto en este video, pero lo separé porque en esa parte voy a explicar cómo se obtiene precisamente las presiones, por ejemplo, las presiones atmosféricas y las presiones manométricas, a partir de qué instrumentos de medición, más que todo, y pues los problemas que lo compiten, ¿no? 2.4 fuerzas sobre superficies sumergidas. Para este subtema, lo importante es que volvamos a ver conceptos de estática, porque de acuerdo a esos conceptos de estática, pues vamos a poder resolver problemas que ahí se aquejan. En este caso, los que se aquejan es encontrar los centroides, momentos de inercia y sobre todo lo que sería equilibrio en cuerpos, sumas de fuerzas y la suma de momentos respecto a un punto. Entonces es de suma importancia que se pueda rescatar nuevamente estos conceptos de estática. Por último, el 2.5, flotación y estabilidad de la flotación, pues no es más que el principio de Arquímedes, el cual es el que rige para ese subtema y el que vamos a estar tratando para todo ese subtema. Tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica y estática para dicha materia. Eso es lo que añadí para, para este tema en particular. Entonces siempre nos vamos a indagar en los primeros pasos a esta introducción de los subtemas. En este caso, para el subtema 2.1 y 2.2, presión, recordatorio. ¿Por qué solo hay esfuerzo normal en la estática de fluidos? Y bueno, es por lo siguiente. Definición de presión, en primer lugar. Se le dice presión cuando no hay esfuerzo cortante y lo único que actúa es el esfuerzo normal. Aquí, por ejemplo, es un vaso de vidrio donde está contenido agua, y el único esfuerzo que está actuando es el que está en forma perpendicular a la superficie. ¿Ok? Sin embargo, el esfuerzo cortante también está actuando, pero aquí va a existir algo extenso de explicarlo, pero lo voy a hacer lo más corto posible. Hay algo que ustedes lo pueden visualizar también en la parte de materiales. Ese sabemos que es un cerámico, es un vidrio. Y por lo tanto, si recuerdan que hay un diagrama de esfuerzo de formación, el cual tenemos varias regiones: una región elástica, una región plástica y un punto que es la fractura, donde obviamente el material se separa, ¿no? Y ahí podemos determinar características o propiedades mecánicas. Por ejemplo, para el vidrio tiene un módulo de elasticidad muy alto, es decir, soporta o puede responder a muchísimas fuerzas solicitadas en todas sus partes. Recuerden que la presión va a estar solicitando
propiamente esos esfuerzos en todas las direcciones. Ajá, porque también vimos la parte del medio continuo. Entonces, en este caso, todos los esfuerzos se están haciendo en todas las paredes del vidrio. Sin embargo, no pasa nada, no se deforma por lo mismo, lo que les había explicado. Es decir, a partir de esto del esfuerzo de formación, pues sabemos que su módulo de elasticidad, o también ustedes le pueden comprender como módulo de Young, pues este es muy alto. Y por lo tanto no se deforma y solamente lo que está actuando es el esfuerzo normal. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, una persona que aquí está, bueno, este es para meterse en este hule que se le puede vertir agua y jugar con ello. Sin embargo, aquí veamos que se comporta diferente, ya que esto es un polímero del tipo hule, es un hule, el cual obviamente su módulo de elasticidad es mucho menor que el de este cerámico, el vidrio. Sin embargo, puede pasar a su región plástica y su región plástica es enorme, es muy alto. No se fractura con facilidad, se puede deformar en todas las direcciones. ¿Ok? Y este no, obviamente, y al llegar al punto de esfuerzo de excedencia, también va a coincidir o casi va a coincidir también con el punto de fractura. Es decir, luego no tiene una región plástica muy detallada y si lo tiene es es teórica y es muy pequeña. Entonces, esto es lo que podemos decir en conclusión, es dependiendo del material en el que está contenido, por ejemplo, un líquido o un gas. En este caso, la mayoría de líquidos y gases pues están ya sea en metales, también están en polímeros como el PVC, ¿ok? Y lo que también estaría, sí, por supuesto, en cerámicos, pero para aquellos que se deforman constantemente, no. O sea, para una aplicación industrial como aquí lo vemos, pues no. Eso depende ya de lo que vayamos a aplicar. Pero, por ejemplo, aquí se enfoca más en mecánica de fluidos en cuanto al concepto de cómo fluye el agua, es en una tubería. Entonces, es de suma importancia conocer el tipo de material y el cual puede soportar la demanda de fuerzas aplicadas sobre área, ¿no? Entonces, cuando el material que contiene un fluido tiene un módulo de elasticidad, puede llegar a convertir los esfuerzos cortantes insignificantes. Eso podemos decir la conclusión en general. ¿Ok? Y ustedes ya llevaron, o si no lo han cursado, llevan una materia que se llama elementos del medio continuo, el cual, pues, con ello podemos ver qué esfuerzos se están sometiendo en todas direcciones. Y eso a partir de un diferencial que lo hacemos de manera particular. En este caso, ese diferencial va a ser un cubo, el cual sabemos que tienen 8 caras. También tiene cada uno de ellos un plano. Y en esos planos se forman, o bueno, sí, se solicitan 3 esfuerzos, ¿ok? Como se ve en pantalla. Y al mismo tiempo, este es un concepto de tensor, el cual pues aquí no vamos a meternos en detalle porque propiamente es de la materia de elementos del medio continuo y aparte eso se va a ver en mecánica de fluidos 2. Entonces, de acuerdo a este estudio, en elementos del medio continuo se nos otorgan herramientas matemáticas muy avanzadas para encontrar esfuerzos en todas sus dimensiones a través de matrices de orden de 3×3. En el tema 3 se verá solamente lo necesario para entender el concepto integral. Ahorita no vamos a meter detalles que es diferencial e integral, pero es lo que hace diferencia estos dos cursos, la mecánica de fluidos 1 y mecánica de fluidos 2. En mecánica de fluidos 2 se verá el concepto de forma diferencial. Recordatorio. En termodinámica se demostró cómo se obtuvo la ecuación fundamental de la hidrostática y la presión hidrostática. Pueden consultar la lista de reproducción de este canal y ahí lo podrían encontrar. La ecuación fundamental de la hidrostática no es más que de esta forma. La derivada de la presión respecto a una altura o un diferencial de altura es igual a menos la densidad por la aceleración gravitatoria, o sabemos que este producto es igual al peso específico. También lo podrían encontrar de esa forma. ¿Ok? El negativo es de acuerdo a cómo establecimos el sistema de referencia. Es por ello que sale ese negativo. Presión hidrostática. Bueno,
no es más que la presión manométrica, que es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria por un diferencial de presión. Entonces, toda esta parte es hidrostática, ¿ok? Esta es la presión hidrostática, pero aquí le vamos a llamar presión manométrica. La presión absoluta es más que todo la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿ok? Los casos que vamos a ver, si es que está abierto, cerrado a la atmósfera, aquí los puntos para obtener la presión manométrica, y dependiendo también del fluido al que estemos estudiando y haciendo los cálculos. En conclusión, en estática de fluidos solo actuarán esfuerzos normales cuyo nombre se cambiará en fluidos como presiones. Y lo importante de ahí, y lo recalco otra vez, es el nivel de referencia, que es el punto donde vamos a comenzar a realizar las mediciones, a comparar dos puntos con la misma presión. Entonces vean todos los casos de aquí, vamos a hacer el nivel de referencia. Aquí la presión atmosférica más la diferencial de esta parte, más acá la diferencial hacia B. Si es que queremos la presión en B o la presión en A, dependiendo del problema, ¿no? Aquí pues es para igualar presiones. Aquí tenemos pues primero sí, la suposición de que tengan la misma presión en este punto. O sea, en este punto tienen la misma presión que acá. ¿Ok? Y entonces, si hicimos presión 1 es igual a presión 2, pues debemos de saber qué presión están actuando de forma perpendicular a esa superficie, o más bien a ese área. Entonces, ahí los vamos a estar rescatando en los problemas que se van a subir en el video. Bueno, en la lista de reproducción de aquí de mecánica de fluidos 1. 2.1, 2.2, consecuencias del nivel de referencia y presiones, principio de Pascal y los gatos hidráulicos. Pues esto es una consecuencia de ello, ¿no? Principio de Pascal. La presión aplicada a un fluido confinado aumenta la presión en toda la extensión de este en la misma cantidad. Este principio es gracias al físico matemático francés Blaise Pascal, cuyo, nació en 1623 a 1662. Y bueno, aquí lo importante es que con esto podemos visualizar lo que es el nivel de referencia propiamente, y ahí podemos asumir que tiene la misma presión en esos dos puntos. Obviamente lo que va a cambiar ahí es el área, ¿ok? Y lo que sería la fuerza que se está aplicando, ¿ok? Entonces, obviamente, aquí va a tener una mayor área y una menor área, ¿ok? Y entonces por ello podemos igualarlo. Presión 1 es igual a presión 2, el cual es fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Si de esta forma pasamos por la izquierda todas las áreas y por la derecha todas las fuerzas, tendríamos área 2 entre área 1, que es igual a la fuerza 2 entre fuerza 1, el cual esta parte, este cociente, no es más que la ventaja mecánica. Con ello podemos decir, si aplicamos ahí una tanta fuerza, cuánto nos resultará por el otro lado. Es decir, si aplicamos nosotros una fuerza de 15 kilogramos fuerza o 20 kilogramos fuerza, pues obviamente qué nos va a resultar por la otra parte. En este caso, cuánto vamos a levantar. ¿Ok? Esto pues está en los talleres mecánicos para levantar a los automóviles y hacer un chequeo por debajo, ¿no? Por ejemplo, para un cambio de aceite en el cárter, pues ahí se requiere el uso de este principio de Pascal a partir de toda esta forma neumática y lo que es hidráulica también. Entonces, con ello pues se conforma el gato hidráulico como se observa en pantalla, ¿ok? El cual se ha agarrado de una palanca y se va agitando de tal forma que va pasando la fuerza a través de todo el fluido. En este caso es aceite, ¿ok? Y levanta el pistón, que por ejemplo en este caso levanta hasta 2 toneladas, ¿ok? Y aquí también nos recalcan que las presiones son iguales en ciertos puntos. Y aquí pues una animación, ¿no? De lo que estaría ocurriendo por dentro en ese gato hidráulico. Seguimos, presión, algunos trucos para calcular. ¿Cómo obtener la ecuación correspondiente? Les reitero de nueva forma, es que vamos a hacerlo a través de los ejercicios para que ustedes puedan conceptualizar el cálculo de estas mediciones manométricas. Por ejemplo, para el caso 1. En este caso, vean que aquí la presión
en el punto 1 es la misma que en el punto 2, esa presión. Por lo tanto, se igualan. Esta presión 1 no es más que la presión del gas, ¿ok? Y la presión 2 es igual a la presión atmosférica, ¿ok? Que está hacia acá. Todo lo que vaya hacia el punto es positivo. En este caso, presión atmosférica más la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura, ¿ok? Y pues ya lo podemos igualar. Entonces, por lo tanto, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura. Esto, pues les reitero, lo pueden ver en el canal la lista de reproducción de termodinámica. Pero aquí la diferencia es que ahora nos van a pedir al nivel de aquí, ¿ok? Aquí pues ya subimos que aquí es la presión en el gas, pero puede ser que el gas nada más llegue hasta aquí o quieren desde este punto. Entonces es muy diferente y aquí nos van a dar una altura, ¿ok? No precisamente en este punto, puede llegar desde aquí, ¿ok? Esa va a ser la diferencia con los ejercicios que ahora compiten en mecánica de fluidos 1. Caso 2, por ejemplo, si hasta acá está el nivel de referencia donde vamos a hacer el cero absoluto o la presión total, ¿ok? Más bien, el cero absoluto, no la presión total, el cero absoluto, el cual, vean que hacemos lo siguiente, presión 1 menos la densidad por la aceleración gravitatoria por la altura menos la presión atmosférica igualado a 0. ¿Cómo se obtuvo esta forma? Ustedes se van a preguntar. Bueno, aquí la presión 1, ¿ok? Pero acá digamos que se tienen que regresar, entre comillas, hacia el nivel de referencia, ¿ok? Es decir, van a ir hacia atrás, hacia esta parte, ¿ok? Aquí ya está la presión 1. Es decir, ya desde aquí existe la presión 1. Sin embargo, ustedes se quieren regresar hacia el nivel de referencia. Entonces sería negativos los valores porque se regresan al punto. ¿Ok? Eso ya depende del problema a resolver igualado a 0. ¿Ok? Si estos dos negativos ustedes lo pasan por la derecha, va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. De la presión de gas es igual a la presión atmosférica más la densidad por la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, ahí decimos que la presión 1 es igual a la presión del gas y tenemos lo mismo, ¿ok? Solamente que ahí dice igualado a 0, ¿ok? O podemos pasar la presión del gas hacia la derecha como negativo y eso lo multiplicamos todo por menos 1 y nos va a quedar igualmente de esta forma, ¿ok? Es de ver desde dos diferentes puntos de vista el nivel de referencia, ¿ok? Entonces, es de suma importancia saber dónde está nuestro nivel de referencia, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.